Hola, ¿qué tal? Bendecidos, sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, el Evangelio de Mateo que estamos siguiendo ya prácticamente por 3 años y medio y ya estamos en el capítulo 21. Vamos a continuar donde nos quedamos la ocasión anterior y sin más demos inicio con oración. Padre, gracias por la oportunidad de conocerte más y más cada día a través de tu palabra. Señor, que tu palabra nos guíe, nos oriente, nos aliente y podamos, Dios, caminar en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Estamos en Mateo 20, 29 al 34, este pasaje que hemos estado considerando en las últimas sesiones. Vamos a tratar de culminar con él en el día de hoy. Así que abre tu Biblia allí en Mateo 20, 29 al 34 y prepárate ahí para tomar nota, para revisar la palabra y pues ciertamente que todos podamos seguir la enseñanza de la misma. Dice así el texto. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ya habíamos visto, pues en las ocasiones anteriores, cómo estos dos ciegos reaccionan ante la llegada de Jesús y Jesús pues se acerca, les permite acercarse y que ellos puedan hacer su petición. Y cuando Jesús los anima a que le digan qué es lo que desean de él, la respuesta de ellos es, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Así dice el texto, que ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Como vemos, los ciegos expresaron esa petición a Jesús de una forma clara, que sean abiertos nuestros ojos. O sea, querían ver. Definitivamente no hubo mayor elaboración en esa oración. Ahí no hubo tiempo para una introducción aquí, otra introducción allá, teología, nada. Directo a lo que necesitaban. Y es que ellos no divagaron, ellos fueron puntuales en su petición. Y ciertamente, al orar, sabemos por el modelo que el Señor nos dejó, el Padre Nuestro, debemos incluir siempre ese tiempo de adoración, de alabanza al Señor, de acción de gracias por todos los beneficios recibidos, la intercesión por otras personas y todo lo demás, pero siempre hay lugar en la oración y creo que en eso todos estamos claritos. De hecho, creo que a veces abusamos de ello. Siempre hay lugar para nuestras peticiones. Y nuestras peticiones al Señor deben ser así, sencillas, claras, sin tanta elaboración de lo que nosotros realmente necesitamos. Pero ojo que no se convierta la oración solamente en un dame, dame, dame. Pero sí, a la hora de expresar nuestra necesidad, que seamos puntuales. Si es un tema de salud, si es un tema financiero, si es un tema espiritual, si es un tema familiar, un tema legal, el que sea, seamos puntuales con lo que deseamos presentar a nuestro Dios. Ahora, lo que pedían estos dos ciegos evidentemente era un milagro. O sea, ellos no podían ver y querían poder ver. Digo, a menos que en nuestros días se tratase de un tema de una catarata, pues podrían ir a un oftalmólogo para que los operase. Pero ciertamente estamos ubicados en el siglo I, en donde estos dos personas no tenían solución humana para su visión. No sabemos desde cuándo eran ciegos, pudieran haber sido incluso de nacimiento, como aquel que narra el Evangelio de Juan. Pero el hecho es que tenían necesidad de un milagro para poder ver. Entonces ellos, al clamar a Jesús para que ellos pudieran ver, sabiendo que esto era un milagro, estaban reconociendo en Jesús al Mesías. Estaban demostrando con sus acciones, con sus obras, con sus palabras, con su fe, que creían en Jesús,
que Jesús era el Mesías. Y es que la palabra de Dios anticipaba que cuando el Mesías viniese, iba a hacer milagros como el dar vista a los ciegos. Isaías 35:5, por ejemplo, Isaías 35:5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Palabras proféticas acerca de lo que haría el Mesías. Incluso en Isaías 42:7, Isaías 42:7 dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. De tal manera que entre las señales que esperaban los conocedores de la Escritura en el pueblo de Israel, que habrían de ver en el Mesías, era que daría vista a los ciegos. Estos dos ciegos seguramente en alguna medida tenían ese conocimiento y como ya habíamos anticipado en una ocasión anterior, podíamos pensar que ellos habían oído de otras ocasiones en que Jesús había sanado a otros ciegos. Así que su fe estaba basada en la palabra de Dios y también en la experiencia de haber oído de otras personas que habían sido sanadas por Jesús. Y aquí estaban demostrando que creían que Jesús verdaderamente era el Mesías al pedir este milagro. Y definitivamente que ellos físicamente eran ciegos, pero espiritualmente veían. Porque se puede ser ciego físicamente, pero tener visión espiritual y poder reconocer en Jesús al Mesías, al Salvador. Contrario a muchas personas que puede que tengan una excelente visión 20/20, físicamente hablando, pero espiritualmente están ciegos. Como estaban los fariseos, como ves en Juan 9:40 al 41, cómo Jesús les habla, porque definitivamente ellos decían que veían, pero claro, veían físicamente, pero estaban ciegos en lo espiritual. Y Jesús les hace un juego de palabras. Eso tiene que ver con aquel episodio donde Jesús ha sanado al ciego de nacimiento y estos hombres vienen a confrontarlo. Y eso en Juan 9:40 al 41 nos lo muestra. Dice Juan 9:40 al 41 que algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendréis pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, si ellos reconocieran su ceguera espiritual, porque necesitan que Jesús, el Mesías, le alumbrara, y lo reconocieran como tal y entonces lo aceptaran, entonces Jesús puede hacer algo por ellos. Pero como ellos en su orgullo y en su autosuficiencia se consideraban que lo tenían todo, Jesús no puede hacer nada por ellos. En realidad eran ciegos espiritualmente hablando y por eso iban a permanecer en sus pecados. En realidad nosotros todos necesitamos visión espiritual, tanto o más que la física. Claro, obviamente, todos estamos muy claros en lo necesario que es la visión física, pero créeme, es necesaria, pero la espiritual lo es más. Porque la física te va a servir la visión física te va a servir mientras estés vivo en esta tierra, 70, 80, 90 años, pero la espiritual lo vas a necesitar para ir hasta la eternidad. Fíjate estos textos que hablan de la necesidad de una visión espiritual, de esa visión que es por la fe, porque pues Pablo dice en la carta a los Corintios que por fe andamos, no por vista. Y ciertamente la fe, que es la que nos provee visión espiritual, es más importante que la vista física. Dice vamos primero a Efesios. Dice Efesios 1, 17 al 18. Efesios 1 al 17 al 18 que dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos permite ver lo espiritual, lo que no se ve. Y eso es lo que Pablo en este caso oraba, que Dios le diera a los efesios. Y en 1 Corintios 2, en el 10 y luego el 14 leemos, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. De tal manera que hay
cosas espirituales que solamente son percibidas espiritualmente. Por tanto, una persona que no tiene esa presencia del Espíritu de Dios en su vida no tiene forma de reconocerlas. Y esa es la visión espiritual, que es más importante, como decíamos, que la física. En 2 Corintios, en el capítulo 3, versos 15 al 16, dice: hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, eso habla del pueblo de Israel, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea que hoy día el judío está cegado ante la realidad espiritual del Mesías, y ciertamente porque lo han rechazado. Pero cualquiera de ellos que acepte al Señor, que reconozca a Jesucristo el Salvador, podrá tener una visión espiritual completa de la realidad de la que venimos hablando. Entonces, como vemos, la visión espiritual es tanto o más importante que la física. Y dice que entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Fíjate en la secuencia. Jesús se compadeció de ellos. Primero hubo un acto de compasión, como casi siempre vemos en Jesús, ¿no? Que tenía esa misericordia, esa compasión por las multitudes. Y aquí la palabra compadeció, el verbo compadecer, que aquí se utiliza, es el griego splanisteis. Splanisteis es un verbo interesante porque de él se derivan términos que se utilizan mucho en medicina, y tiene mucho que ver con algunas expresiones que nosotros inconscientemente las expresamos sin darnos cuenta de dónde vienen. Fíjate, esplácnico cuando se habla en anatomía, en medicina, se refiere a todo lo que es visceral, todo lo que son las vísceras que tenemos en el abdomen. Todo lo que es tejido esplácnico incluye el hígado, los riñones, el vaso, los intestinos. Entonces tiene que ver con las vísceras o con las entrañas, como también las conocemos. Entonces, de hecho, el vaso, el órgano del vaso que tenemos a la izquierda, en el abdomen, en la izquierda superior, ahí al ladito del estómago, el vaso en inglés es spleen. Y spleen viene de esplácnico también, porque el término esplácnico habla de las entrañas, de las vísceras. Entonces, ese compadecido, ese verbo compadecer, splanisteis, tiene que ver con eso, porque ciertamente se habla de algo que viene de las entrañas, de hecho, cuando hablamos en el sentido positivo del término, hablamos de un amor entrañable. La madre dice que es el hijo de sus entrañas, porque eso refleja lo que uno siente debido a nuestro sistema nervioso autónomo. Cuando uno tiene una emoción, uno siente, como dicen por ahí, cosquillitas en el estómago, esas sensaciones a nivel abdominal que se siente a nivel de las vísceras. Por eso lo identificaban los antiguos como la fuente de emociones. Entonces hablaba de las entrañas como una fuente de emociones. Inclusive en el sentido negativo, alguien puede usar el término, por ejemplo, fulano tiene un odio visceral, porque precisamente sentimos que ahí en las entrañas, en las vísceras se gestan esas emociones. Sabemos que todo está a nivel de nuestra mente, donde se dan las emociones y todo aquello, pero esa proyección que hacemos con el término, con nuestros órganos abdominales o esa región del abdomen, hace que haya cobrado el sentido de algo muy profundamente sentido, ya sea en sentido positivo, en el amor, o en sentido negativo, el odio. Algo esplácnico, algo visceral, algo entrañable. Entonces, aquí, ese es el verbo que se utiliza aquí. Jesús se compadeció, o sea, tuvo una sensación realmente vivencial, de compasión por ellos, algo que se reflejaba inclusive en su cuerpo. Entonces, ese es el término compadeció o splanistei que vemos aquí. Y dice que les tocó los ojos. Fíjate que según Mateo, él sencillamente hizo una acción de tocarle los ojos, ni siquiera les dijo nada en particular.
y definitivamente que eso bastó, porque un toque de Jesús basta. No hay que hacer aspavientos. Jesús no hacía alaracas, aspavientos, no se paraba de cabeza para que los milagros ocurrieran. Él tenía el poder esencialmente con una palabra, con un toque, a hacerlo. Y así lo hace hoy día porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si lo hizo antes, lo puede hacer hoy en tu vida también. Y enseguida pudieron ver, dice, enseguida pudieron ver, o sea que fue algo instantáneo. Ahí no fue que tomaron semanas o meses para que, no, fue un milagro porque fue instantáneo. Y dice que ellos le siguieron, o sea que una vez realizado el milagro, ellos viendo la confirmación y recibiendo semejante bendición de parte del Señor, ellos toman la decisión de seguirle ejerciendo entonces o demostrando entonces esa fe que tenían en Jesús. Ahora, aquí vemos que ambos decidieron seguir a Jesús. Es decir, que es una decisión que tomaron ellos en ese momento. Pero Lucas añade que todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Eso lo dice Lucas en el pasaje paralelo. O sea que cuando ellos recibieron la vista y se demostró que ya veían, para el pueblo eso fue un gran milagro. Y tanto que dice que todo el pueblo, o sea, recuerden que Jesús venía con una gran compañía de personas, personas que le seguían a él, que venían con él y personas que caminaban por esos caminos rumbo a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces ahí vemos cómo estaban estas personas ahí asombrados de este gran milagro. Y este milagro debe haber estado en boca de muchos en los próximos días cuando Jesús iba a hacer su entrada a Jerusalén, porque allá pues iban a llegar muchos de los que habían sido testigos del mismo. En Mateo 21, 8 al 9 dice que la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Toda esa aclamación que recibía Jesús era porque precisamente ya muchos habían visto sus milagros y conocían que había hecho todas estas obras portentosas. Ahora, no nos dejemos engañar. El ser humano es muy voluble. Y muchos de los que en un momento dado estaban aquí asombrados y alabando a Dios por ese milagro, podrían, podrían perfectamente estar entre los que una semana después estarían clamando crucifícale, como dice en Mateo 21 al 25, que dice que Pilato le dijo, ¿qué pues haré a Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, sea crucificado. Es decir, que el pueblo en masa gritó, probablemente persuadido por los líderes religiosos, que Jesús fuera crucificado. Así que muchos, no te extrañe que muchos de los, o por lo menos algunos de los que aquí estaban, como dice aquí todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios, dice Lucas en el pasaje paralelo, algunos de ellos, y quizás muchos, en una semana iban a estar clamando crucificado. Porque el ser humano es así, es voluble. Ahora, seguramente muchos de los que estaban ahí presentes podrían haber olvidado el milagro fácilmente, porque no había ocurrido en su propio cuerpo. Pero estamos seguros que estos dos ciegos no olvidarían lo que Jesús había hecho en ellos. Porque si hay algo si hay alguien que puede testificar de su fe en Jesús, es aquel que ha experimentado a Jesús. Cuando tú has experimentado el favor de Dios, muchos se podrán olvidar de lo que pasó contigo, pero tú que lo has experimentado definitivamente que lo vas a atesorar. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar estas reacciones de la gente. No hay mejor testimonio que aquel que ha experimentado el poder de Dios en su propia carne. Y bien, ahí terminamos con el capítulo 20 del Evangelio de Mateo. Y ahora vamos al capítulo 21.
capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Vamos a iniciar esta porción, así que prepárate para continuar allí. En este capítulo 21 vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver la entrada triunfal en Jerusalén del versículo 1 al 11. Vamos a ver la purificación del templo, perdón por el error, en los versículos 12 al 17. Vamos a ver la maldición de la higuera estéril en los versículos 18 al 22. En los versículos 23 al 27 vamos a ver la autoridad de Jesús. Y en los versículos 28 al 32 la parábola de los dos hijos. Y finalmente los trabajadores malvados en los versículos 33 al 46. Este es el contenido del capítulo 21 de Mateo en el cual vamos a adentrarnos en este momento. Primeramente vamos a ver el texto de Mateo 21, 1 al 11. Dice así, Mateo 21, 1 al 11. Perdón, antes de leerlo, para que anotes, los textos paralelos de Mateo 21, 1 al 11 son Marcos 11, 1 al 11, Marcos 11, 1 al 11, Lucas 19, 28 al 38, Lucas 19, 28 al 38, y Juan 12, 12 al 19. Juan 12, 12 al 19 son textos paralelos de este que vamos a considerar para que lo tengas presente. Y dice así Mateo 21, 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y todos cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, con este texto se inicia la llamada Semana de la Pasión. Entonces, vamos a ver un resumen de esta Semana de la Pasión antes de entrar en el detalle del texto para que tengamos un pantallazo general de lo que va a ser este periodo que se va a extender por los próximos capítulos. Aquí tenemos, bueno, es un esquema, quizás las letras pequeñas no se nota, pero se las voy a ir presentando poco a poco para que podamos ir resumiendo los diferentes pasos que vamos a estar viendo ya más en detalle posteriormente. Acá tenemos la ciudad de Jerusalén con el templo ahí sobre la colina del monte Moriah. Acá está el valle de Cedrón, que está ahí en medio del monte de Sión y el monte de los Olivos, que está acá. Por acá tenemos Betania, Betfagé estaría por aquí. Y bueno, vamos a resumir lo que sería la Semana de la Pasión. En primer lugar, la llegada a Betania, esto lo vamos a ver enseguida, fue aproximadamente, se estima el viernes. Juan 12:1 habla al respecto. Jesús llegó a Betania 6 días antes de la Pascua, lo dice Juan 12:1, para pasar un tiempo probablemente con sus amigos de Betania, María, Marta y Lázaro. Y allí fue donde María lo unge con ese perfume costoso. Luego el sábado no va a haber actividad obviamente porque es el día de reposo y Jesús probablemente pasó ese día en casa de sus amigos de Betania, era día de reposo, era sábado. Ya para el domingo,
y aquí tienen los textos donde puedes encontrar todos estos hechos. Jesús entra en Jerusalén, hace su entrada triunfal en Jerusalén y es recibido por la muchedumbre con aclamaciones de hosana y de textos mesiánicos como el Salmo 118, 25 al 26, de tal manera que lo reciben prácticamente como el Mesías, como el Rey de Israel el día domingo. Para el día lunes, al día siguiente, entonces viene la acción de la limpieza del templo, en donde Jesús llega y encuentra en el atrio de los gentiles a los mercaderes y cambistas y con un azote de cuerdas los echa del atrio y vuelca sus mesas y todo aquello. Eso ocurrió el día lunes y él después regresa a Betania donde pernoctaba. Para el día martes tenemos que en Jerusalén él se enfrenta a los fariseos, escribas, e incluso los saduceos, que enviados por los sacerdotes que habían tramado trampas para Jesús, pues tratan de hacerle caer y él en todos sale bien librado. Luego, ese mismo día, probablemente hacia la tarde, se traslada hacia el Monte de los Olivos, enfrente de Jerusalén, y desde ahí da enseñanzas, parábolas, y advierte incluso al pueblo en contra de los fariseos. Y predijo allí delante de Jerusalén, predijo la destrucción del templo de Herodes y habló a sus discípulos acerca de eventos futuros, incluyendo su segunda venida o su regreso posterior a su muerte y resurrección. Y luego viene un intermedio que no se menciona en los evangelios, pero por textos como Marcos 14:1 y Juan 12:1, haciendo las cuentas, entendemos que hay otro día más, que sería el miércoles, y que no se mencionan acciones específicas del mismo. Entonces, sí puede que haya sido un día que Jesús estuvo enseñando y no se recogió, o sencillamente estuvo descansando, no se menciona nada específico del día miércoles. Y para el día jueves tendríamos que era la celebración de la Pascua y que se realizó la última cena. Ahí en el aposento alto, eso en Jerusalén, un lugar preparado ya de antemano. Ahí entonces Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y le da un nuevo significado, un real significado, instituyendo de hecho a través de la Santa Cena, en donde explica cómo su cuerpo representa el pan, representa el cuerpo y el vino representa su sangre, que van a ser entregadas en sacrificio para perdón de todos nuestros pecados. Y finalizada la cena, después de cantar el himno, ellos cruzan, salen de ahí de donde estaban en la noche, del aposento alto en Jerusalén, cruzan el torrente Cedrón y vienen al monte de los olivos, donde Jesús va a orar en el huerto de Getsemaní. Dice que con una gran agonía, que tanto que su sudor era como gotas de sangre. Luego va a venir el día viernes, que es el de la crucifixión, en donde los eventos se desarrollan de una forma vertiginosa. Ahí mismo en el Monte de los Olivos, él es traicionado por Judas, es arrestado, es llevado entonces ante las diferentes autoridades en una serie de juicios amañados, se le condena a muerte y entonces es cargado con la cruz para que la lleve hasta el lugar de la Carabela, que se estima que estaba en esta área de acá, o Monte Calvario, que sería el término derivado del término latino para calavera, y donde fue crucificado junto a otros dos prisioneros, dos ladrones, dice la palabra. Y ahí va entonces a morir en la cruz el día viernes, ya para la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Y entonces va a ser sepultado en una tumba que estaba en un huerto muy cercana al lugar de la crucifixión, de hecho de forma relativamente apresurada porque ya a las 6 de la tarde comenzaba el día de reposo, así que él es sepultado o depositado su cuerpo en la tumba antes de las 6 de la tarde del viernes con toda seguridad. Y ahí debió haber permanecido durante todo el día de reposo y hasta el domingo al amanecer, cuando pues va a resucitar. Definitivamente que todo ese tiempo, desde el final del viernes, el sábado y el inicio del domingo, Jesús va a estar en la tumba. Y entonces el domingo se da la resurrección,
ahí temprano en la mañana, primero el testimonio de las mujeres que van a la tumba, la encuentran abierta, la piedra quitada, un ángel les dijo que él había resucitado y les da su mensaje. Luego Jesús se le aparece aparte a María Magdalena, también se le aparece a Pedro, a dos discípulos que iban camino de Emaús, e incluso al final de ese mismo día, ese domingo, a todos los discípulos allá en el aposento alto, exceptuando a Tomás, que después lo va a presenciar. Entonces, este es un resumen de lo que será la Semana de la Pasión, en la cual vamos a estar adentrándonos a partir de este capítulo 21 de Mateo y a partir de la próxima sesión, porque con el tiempo no damos para más. En la próxima ocasión continuaremos en este punto, así que el Señor te siga bendiciendo ricamente.